Cuando pensamos en el siglo XVIII español, las imágenes del arte se tiñen de solemnidad, de retratos cortesanos y de grandes gestos oficiales. Inevitablemente surgen nombres como Goya, como Mengs, pero también en los márgenes discretos de esa historia hay espacios para una mirada más íntima, más sutil. Es una mirada que ha permanecido agazapada entre los pliegues del tiempo. Se trata de la mirada de Luis Paret y Alcázar, un pintor refinado, sutil, profundamente ilustrado, cuya vida y obra nos hablan no solo de talento, sino también de exclusión, de destierro y de resiliencia. Luis Paret y Alcázar es uno de esos nombres que han permanecido en la sombra, no por falta de talento, sino por las vueltas caprichosas del destino. Educado en el gusto rococó y sensible a los cambios de su tiempo, vivió una carrera accidentada, marcada por un exilio inesperado. Y sin embargo, fue precisamente en ese destierro donde su arte encontró su verdadera voz. Hoy su obra nos habla con melancolía, como una carta desde los márgenes del poder. Si quieres saber más, quédate, porque comenzamos. Paret nació en 1746 en Madrid, en el seno de una familia modesta, vinculada a la administración borbónica. A pesar de no pertenecer a una élite aristocrática, su talento precoz le permitió ingresar a muy temprana edad en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se formó bajo la tutela e influencia de Antonio González Velázquez, uno de los grandes exponentes y maestros del academicismo español. Allí compartió aula con artistas de la talla de Francisco de Goya, pero sus caminos serían muy diferentes. En la década de 1760, Paret viajó a Roma 2 veces. La primera gracias a una beca concedida personalmente por el infante don Luis de Borbón. La segunda en 1766, tras ganar el premio de pintura de la Academia. En esa década permaneció durante varios años en la que por entonces era la capital simbólica del arte europeo. Fue en Roma donde Paret se empapó del clasicismo, del color veneciano, del preciosismo de los maestros franceses e italianos. Su estilo se fue depurando. Por un lado, una pintura de composiciones académicas basada en la estatuaria y las ruinas clásicas. Por otro lado, una pintura de sensibilidad decorativa que aún se perfumaba del rococó de las élites europeas. A su regreso a España fue nombrado pintor del infante don Luis de Borbón, hermano del rey Carlos III. Por lo tanto, Paret tenía conexiones en la corte de primer orden. Tenía una formación sólida, lograda en Roma, prestigio académico tras sus estudios en la academia. Pero cuando todo iba viento en popa, ocurrió lo impensable. Por razones que nunca fueron del todo esclarecidas, aunque los documentos apuntan a un escándalo de tipo moral vinculado al infante don Luis, posiblemente relacionado con amoríos clandestinos o tensiones internas de la familia real. El caso es que Paret fue desterrado de Madrid en 1775, por orden directa del rey Carlos III. Se le prohibió residir en la capital, y esto era un castigo severo para un pintor de corte, en el que estaban además depositadas todas las esperanzas y que tenía toda la carrera por delante. El pintor fue enviado de esta forma a Puerto Rico y posteriormente se suavizó el castigo y se le permitió volver al norte de la península, pero no a menos de 40 leguas de la capital del reino, lejos, en cualquier caso, del núcleo artístico de la capital. Sin embargo, esa etapa de exilio se convirtió en uno de los periodos más fértiles y singulares de su producción. Es en las provincias del norte donde Paret pintó algunas de sus obras alejadas del protocolo de la corte y mucho más cercanas a la vida real. De esta época destacan dos vistas que son muy poco conocidas pero extraordinariamente evocadoras.
Una es el puerto de Pasajes y la otra la bahía de la Concha en San Sebastián. En el puerto de Pasajes el pintor retrata uno de los enclaves portuarios más singulares del País Vasco, encajado entre montañas y de acceso estrecho al mar. La pintura combina la precisión topográfica con la escenografía teatral, sobre todo en la disposición de los personajes y las embarcaciones. Paret presta atención a la arquitectura popular, a la actividad del muelle, al movimiento contenido de la bocana. Pero sobre todo logra capturar el silencio suspendido que parece envolver el conjunto. No la busquen porque no hay grandilocuencia, sino una especie de recogimiento visual, un recogimiento que transforma lo cotidiano en algo casi poético. Por su parte, en la vista de la bahía de la Concha, muestra una San Sebastián antes de convertirse en ciudad balnearia. La vista se abre al mar como una composición envolvente, casi panorámica, en la que el horizonte se diluye suavemente en la atmósfera marina. Aquí también encontramos figuras como pescadores, paseantes, trabajadores, representadas con una escala modesta, pero llena de vida. La luz brumosa y húmeda no es decorativa, sino profundamente descriptiva. Paret parece pintar no solo el lugar, sino el clima, la sal, el olor del norte. Es una pintura que invita a la contemplación pausada, a una mirada que no busca el espectáculo, sino la verdad íntima del paisaje. Junto a estas vistas portuarias, Paret desarrolla también obras de género que combinan la crítica social con un refinamiento técnico exquisito. Un ejemplo notable es La tienda del anticuario, una pintura de pequeño formato, hoy en el Prado, donde un interior atestado de objetos artísticos sirve como escenario para una escena de sátira. En ella un caballero elegante examina con afectación una pieza, mientras el comerciante se está frotando las manos. Más allá de la anécdota, la obra pone en cuestión el valor superficial del arte, cuando se convierte en objeto de moda y no de comprensión. Este tipo de pintura, que fluye entre lo galante y lo costumbrista, conecta a Paret con el rococó francés, pero también con un espíritu crítico que prefigura lo que será más tarde la mirada goyesca. De hecho, obras como Escena de taberna o Carnaval en el Teatro del Príncipe presentan personajes de la vida popular tratados con dignidad y agudeza. No hay en ellos ni idealización ni condena moral, sino una especie de realismo elegante que contrasta con el tono oficialista de muchos de sus contemporáneos. En Baile de máscaras en el Teatro del Príncipe, otra obra fundamental del Prado, Paret representa una celebración cortesana con una riqueza de detalles casi barroca. Las figuras bailan, se disfrazan, se entremezclan bajo la tenue luz de los candelabros, mientras el escenario teatral sugiere que toda la vida social no es más que una gran representación. Este interés por lo efímero, por lo escenográfico, se convierte en una constante en su obra. Su regreso a Madrid en 1785, cuando Carlos III levantó la Orden de Destierro, no significó un renacer artístico para Paret. Volvió a trabajar para la corte, sí, y participó en proyectos oficiales, es verdad, pero nunca recuperó la posición que merecía. Sus últimos años los pasó enseñando en la Real Academia, trabajando como ilustrador y pintando retratos y vistas para coleccionistas privados. Murió en 1799, el mismo año que Goya publicaba sus caprichos, como si el siglo ilustrado se despidiera con él, silenciosamente. Luis Paret y Alcázar hoy sigue siendo un pintor culto, delicado, casi secreto. No tuvo la radicalidad de Goya, ni la influencia de Mengs, ni la estabilidad de Bachet, pero fue un creador lúcido, dotado de una sensibilidad extrema para captar la luz, los gestos, el artificio social.
Fue en definitiva un testigo del siglo XVIII desde los márgenes, desde el exilio, desde el norte, desde la ironía. Luis Paret y Alcázar fue en cierto modo un pintor desplazado de su tiempo. Su arte refinado y su visión silenciosa no encajaban del todo ni en el academicismo neoclásico ni en el pathos romántico que vendría después. Fue más bien un artista de los márgenes, del norte lluvioso, del exilio forzado, de las miradas suaves. Su obra tiene hoy una fuerza especial. Nos habla desde otro lugar, uno menos heroico, pero muy humano. Es un lugar que no encontraréis en los manuales, pero que sigue ahí, esperando ser mirado con la misma atención con la que él lo miró.